Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una buena nueva, una buena noticia. La palabra de Dios siempre es buena noticia, porque es buena noticia que Dios salga a nuestro encuentro para conversar con nosotros. Porque lo que encontramos aquí, queridos hermanos, no es un libro, es una persona. Es una persona que quiere hablarte a ti, que quiere hablarme a mí, al corazón, que quiere establecer una relación personal con usted, conmigo, con cada hombre. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de las expresiones del amor de Dios. Las expresiones del amor de Dios, es decir, cómo son las formas que como Dios manifiesta su amor al hombre. Como siempre lo hacemos, queridos hermanos, yo quiero invitarles a que ahí donde ustedes están puedan cerrar sus ojos un momento y pedirle al Señor que Él pueda derramar la gracia de su Espíritu para que nosotros podamos atesorar su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte, bendecirte y alabarte, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que sale al encuentro de sus hijos, un Dios que conversa con sus hijos, que quiere hablarnos por medio de su palabra. El día de hoy, Señor, yo te quiero pedir que tú me des la gracia por medio de tu Santo Espíritu, la gracia de poder acogerte a ti en tu palabra, que yo pueda escucharte, pero sobre todo que yo pueda atesorar en mi corazón tu palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de las expresiones del amor de Dios, cómo Dios manifiesta su amor al hombre. La primera carta del libro de San Juan nos recuerda en primer lugar que la esencia de Dios es ser amor. Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 8 nos dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cada vez que nosotros, queridos hermanos, hablamos del ser, cuando hablamos del ser estamos hablando de la esencia que compone a algún sujeto y que hace que ese sujeto sea lo que es. Es un poco enredadas tal vez las palabras que estoy diciendo, pero tal vez con un ejemplo se puede entender mejor. La miel, queridos hermanos, es miel, porque tienen sus elementos todo aquello que lo hacen ser de esa forma. La miel es dulce, agradable al paladar. Y la miel, queridos hermanos, por mucho que usted quiera hacerle la fuerza, no va a producir nada más que algo dulce, porque lo característico y lo esencial de la miel es ser dulce. Si yo traigo un limón, la esencia del limón es ser ácido. No puedo pedirle al limón, tráiganme un limón dulce, porque esencialmente, queridos hermanos, el limón tiene los elementos esenciales que hacen que ese limón produzca elementos ácidos. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos más. Cuando hablamos de Dios, queridos hermanos, Dios en su esencia es amor. Theos, ágape, eimi es la palabra que proclama San Juan, y en esa palabra eimi del griego, esa es sustancia, esencia, fundamento, es decir, Dios fundamentalmente, queridos hermanos y hermanas, es amor, y por tanto podemos, y lo único que Dios hace, queridos hermanos, es amar y amar y amar profundamente, intensamente, con todas las fuerzas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Porque en su esencia, queridos hermanos, como hacíamos con el ejemplo de la miel no puede dar más que otra cosa que sea dulce. Dios, queridos hermanos, que en su esencia es amor, no puede dar más al hombre que el amor, que amor eterno, que amor profundo, que amor sin límites, que amor gratuito,
que amor sin requisitos, porque eso es de Dios mismo, ágape, Dios, amor que se entrega. La esencia, queridos hermanos, de Dios es ser amor. Y Dios, por tanto, queridos hermanos, ama al hombre y te ama a ti, querido hermano, no por lo que tú eres, no porque tú eres una buena persona, no porque tú eres una persona, ay no, este hermano es un hermano intachable, esta hermana es una hermana de misa diaria, de rosario diario, es una hermana que se acerca a la palabra de Dios, es una hermana que vive una vida, pero una vida intachable. Pero te quiero decir algo, no es por eso por lo cual Dios te ama a ti. Dios te ama a ti no por lo que tú eres. Dios te ama a ti por lo que Él es. Porque fundamentalmente, queridos hermanos, y esencialmente Dios es amor, como nos lo dice la misma palabra de Dios. Y por tanto, no puede dar más al hombre que algo que no sea amor profundo, amor intenso, amor con una altura, con una anchura, con una profundidad que, queridos hermanos, nosotros mismos no tendríamos ojos para ver la extensión del amor de Dios para con el hombre. Fíjese que si tú te pones a pensar, si usted se pone a pensar, hermano, Dios tiene muchas cualidades, podríamos decir, o muchos atributos, es la palabra correcta. Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Dios conoce tu pecado. Dios conoce tu verdad y con tu verdad te ama. Con tu pecado te ama. No te quiere dejar en el pecado, te quiere atraer hacia Él. Pero a pesar de tu pecado, Él te ama porque Él sencillamente es amor. Una segunda, llamémosle así, característica o forma de expresión del amor de Dios es que Dios siempre ama primero. Dios en el amor primerea. Me encantan esas palabras que a veces yo escucho o que nosotros escuchamos en boca del Papa Francisco. Primerear. Eso es lo que hace Dios en el mismo texto del libro de la carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 10 nos dirá, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El amor de Dios, queridos hermanos, es gratuidad. El amor de Dios se recibe no como una recompensa a tus buenas o malas acciones. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, hemos tenido que aprender a ganarnos el amor del otro. Ponte a pensar, tú que estás casado, tú que estás casada, probablemente aquella persona, ¿verdad?, se planchaba el pelo, ¿verdad? Y la que tenía el pelo planchado se lo enroscaba completamente para atraer hacia sí la mirada de aquel hombre. Ese hombre que estaba o que anda en búsqueda de la mujer, ¿cuántas cosas no se pone en el pelo? Gelatina, brillantina y todas las cinas que podemos nosotros conocer, se las pone sencillamente para poder atraer hacia sí la mirada de aquella persona que busca seducir. Nosotros mismos, queridos hermanos, yo mismo me pongo y pienso en esto y pienso en cuántas veces yo, queridos hermanos, mi esposa llegaba a las 3:30 cuando ella estaba joven y estaba en el colegio. Llegaba a las 3:30 en su bus, en el bus que la dejaba. Y había una pulpería cercana. Yo sabía que ella iba a pasar por ahí cercanamente como a las 3:30. Yo estaba a las 3:20, estaba ahí firme en la pulpería. Y yo hacía como que iba a comprar un fresco y estaba esperando y salía y entraba, salía y entraba, salía y entraba viendo a qué horas va a llegar ese bus. Y cuando el bus llegaba y ella iba pasando, yo ya salía de la pulpería. ¡Qué casualidad que nos encontramos por aquí! Y uno hace muchas cosas para poder conquistar, queridos hermanos, el amor de la otra persona. Dios que primerea en el amor, que se anticipa en el amor, que
no consiste el amor en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Él sencillamente no busca que nosotros lo convenzamos a Él, que lo seduzcamos a Él con nuestras obras, con nuestras palabras, porque el amor de Dios es un amor de gratuidad, es un amor que siempre primerea, es un amor que siempre se te anticipa. En esto está el amor, nos recuerda el San Juan, no en que nosotros hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Muchas personas, hermanos, están y a veces dicen, Dios probablemente a mí no me ama porque yo no le correspondo a Él en el amor. Mira, Dios no está buscando tu correspondencia. Dios está buscando que tú te dejes amar porque Él siempre ama primero, así como estás. Porque no son tus buenas obras, querido hermano, querida hermana, lo que mueven a Dios para amarte, ni tampoco son tus perversiones lo que lo mueven a Él para despreciarte, porque Dios es un Dios que ama primero, que ama sin medida, que siempre se anticipa en el amor. Hemos hablado hasta aquí de dos expresiones o dos manifestaciones o dos formas o dos características de la forma de amor de Dios. La primera, Dios es amor y por tanto no puede dar al hombre nada más que no sea amor. Y el amor de Dios, que es un amor que siempre primerea. Vamos a detenernos un momento, queridos hermanos, pero queremos seguir reflexionando acerca de estas formas de expresión del amor de Dios. No se separe de nosotros, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de las formas o de las expresiones de amor de Dios. Cómo Dios manifiesta su amor al hombre. ¿Cómo es ese movimiento de amor de Dios para con el hombre? Porque hemos hablado, Dios ama al hombre y Dios es amor. Pero ¿cómo son las formas concretas como Dios manifiesta el amor? Hemos hablado que Dios es amor y en segundo lugar hemos hablado en el segmento anterior que Dios es un amor que lo manifiesta primero. Siempre Dios va a primerear, siempre Dios va a anticiparse en el amor. Una tercera forma de expresión del amor de Dios es que Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Y esto es interesantísimo, queridos hermanos. Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, escuche bien, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, queridos hermanos, tiene un amor de predilección. Dios tiene un amor que se anticipa. Pero Dios también, queridos hermanos, tiene un amor que se manifiesta concretamente y se manifiesta de forma plena al hombre pecador. Y con esto, queridos hermanos, yo no te estoy diciendo ni te estoy invitando a que tú permanezcas en el pecado. Que no permanezcas en la maldad. No es una invitación a decir, no, pero entonces, como Dios ama al pecador, entonces yo me tengo que mantener en darle a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para alegría y cosa buena. No es eso, querido hermano. Dios, querido hermano, te ama y busca abrazar al hombre pecador y lo busca acogerlo. Para mí es hermosa la figura de la oveja extraviada. Aquella figura del pastor que deja a las 99 que están dentro de su granja, le podríamos decir, para que nosotros entendamos lo que el autor sagrado quiere decir, y va en busca de aquella oveja que se le ha extraviado.
Esa oveja extraviada probablemente es el hombre pecador que vive distante, que piensa que Dios, que no tiene derecho al amor de Dios. El amor de Dios no es derecho que tú te ganas, querido hermano, con tus obras. El amor de Dios es gracia que se te da de forma plena, de forma completa. Y Dios ama inclusive al más empedernido pecador, y esa oveja perdida, extraviada, a quien Dios va a buscar. Es la imagen perfecta de aquel hombre que se extravía por los caminos de la vida, pero a quien Dios sale en su búsqueda, porque el mayor profundo anhelo del Señor es que tú, aunque seas un empedernido pecador, tú puedas volver al corazón amantísimo y amoroso de nuestro Dios. Eso es el anhelo de nuestro Señor. Y como nos ha dicho la palabra que hemos leído, más la prueba de que Dios nos ama es que nosotros, siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Esto es hermosísimo, porque a veces yo he conocido personas, yo mismo, querido hermano, te tengo que decir, yo mismo en algunos momentos, debido a mi tonto escrúpulo, a veces yo pienso, cuando he hecho algo incorrecto, cuando yo sé que he actuado de forma indebida, y yo a veces me cuestiono acerca de si Dios me ama, si yo soy digno del amor de Dios. Si tú piensas eso, querido hermano, yo te tengo que decir, no eres digno del amor de Dios, pero el amor de Dios no se gana por dignidad. Lo vuelvo y lo repito, no son tus buenas obras lo que te hacen digno del amor de Dios. Dios ama al hombre pecador, y podemos ver muchas imágenes. Aquella imagen de Cristo, queridos hermanos, que es crucificado, y no lo crucifican junto a las mejores personas. A la par, dos ladrones, dos hombres que habían probablemente hecho durante su vida el mal. Pero Cristo quiere ponerse al centro de ellos para decirles, yo también te tiendo la mano a ti. Y a uno de ellos, querido hermano, les tiende la mano. Este día estarás conmigo en el reino de los cielos. Es decir, esa es la clase de amor que Dios tiene por el hombre. Un amor que no se detiene por el pecado del hombre. Un amor que supera la desgracia del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios es mucho mayor que la maldad del corazón de cualquier hombre, que mi propia maldad, que mi propia ruina, porque Dios, querido hermano, vuelvo y repito, aún siendo nosotros pecadores, nos amó. Y un cuarto elemento de esa forma de expresión del amor de Dios es que el amor de Dios es un amor que no es bipolar, es un amor que es firme, es un amor que se mantiene fiel hasta por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9. Has de saber que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, queridos hermanos, y aquí voy a utilizar una palabra del hebreo, es el Dios Aumán, que significa fidelidad, que significa lealtad, que significa permanencia, es decir, Dios, querido hermano. Y cuando decía yo que Dios no es bipolar, no es aquella persona que no es como aquella persona que se levanta con el pie izquierdo y ese día se le fue mal con esa persona. No es aquella persona que en algún momento, como aquel niño chiquito a quien no le compran el carrito y le dice, papi, yo ya no te quiero. Y ya no te quiero porque vos no me compraste ese carrito.
O como aquella muchachita que no le compraron la Barbie y entonces como no le compraron la Barbie le dice, mami, yo a usted ya no la quiero porque usted no me compró ninguna Barbie. Y ahora que están de moda las Barbies, ¿verdad? Que todo el mundo anda de rosado ahí, bueno. Pero Dios no pasa por las bipolaridades que pasa el hombre. El amor de Dios es un amor fiel, es un amor que permanece leal, es un amor de permanencia. Es un amor de lealtad, es un amor que no se mueve a pesar de las circunstancias. Dios continuará firmemente y permanentemente amándote a tu lado a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de las circunstancias negativas inclusive que nosotros podemos pasar. Porque el amor de Dios, como nos ha dicho la palabra, es un amor que dura por 1000 generaciones. Mire, si se pone a pensar ustedes, ¿cuánto puede durar una generación? 20 años. 1000 generaciones, 20.000 años. ¿Quién puede durar 20.000 años, querido hermano, querida hermana? Es decir, lo que está queriendo decir el autor sagrado es que el amor de Dios es un amor duradero, es un amor fiel, es un amor que va a permanecer firme. Es un amor que no se va a mover a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno que nosotros vivamos, a pesar de nuestra propia realidad de vida, porque Dios es amor y Dios nos ama fielmente. Hemos hablado de 4 aspectos o 4 formas manifiestas del amor de Dios. En primer lugar, Dios, querido hermano, que es amor, y esencialmente porque es amor, no puede dar otra cosa que amor. No te puede dar, no le podemos pedir a la miel que nos dé algo amargo. No le podemos pedir a Dios amor que nos dé algo diferente, que no sea amor. En segundo lugar, el amor de Dios es un amor que siempre primerea, que siempre se te anticipa, que no pide requisitos previos. En tercer lugar, queridos hermanos, es un amor de gratuidad. Es decir, no es recompensa. No es que tú eres digno del amor de Dios, querido hermana, querido hermano. Y en cuarto lugar, el amor de Dios es fiel. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que le puedas decir, Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme. Por darme un amor sin límites, sin exigencias previas. Es un amor que se da pleno y ahí dale gracias al Señor. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte, queremos bendecirte y alabarte. Alabarte porque tú me amas, porque tú amas personalmente e individualmente a cada persona que el día de hoy está sintonizando este espacio, que está escuchando esta palabra. Gracias por amarme sin límites, por amarme sin condiciones, por amarme sin requisitos previos, por amarme aunque yo no soy digno de ello, por amarme, Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de mis circunstancias, por amarme plenamente, enteramente, profundamente, intensamente, porque tú eres amor. Ayúdame a corresponderte a ti. Probablemente no en la misma medida del amor que tú me das, pero sí ayúdame a poder amarte en la medida de mi corazón, de mis fuerzas y de mi alma. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios y les pido que la bendición de Dios reine en sus almas y en sus corazones. Hasta pronto.